Quisiera ir desarrollando este tema en relación a todo lo que somos nosotros como seres humanos, evaluando varios aspectos cuando nosotros estudiamos al ser humano y sobre todo cuando le dedicamos un tiempito a nosotros mismos y empezamos a sacar esas reflexiones. ¿Por qué pensamos como pensamos o por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué actuamos de la forma en que actuamos? Y en ese sentido, de lo que somos nosotros, a veces pareciera que ni nosotros mismos nos entendemos. Porque así como Pablo dice, queriendo hacer el bien, hallo el mal que está en mí, y en base a ello es como actúo, a veces nos da como hasta indignación con nosotros mismos porque seguimos haciendo las cosas de una forma de la cual estamos conscientes que no deberíamos, pero la hacemos. Y en base a eso, siempre en los momentos de tefilá, en los momentos en los cuales entramos en esa introspección, en esa autoevaluación, autocrítica, empezamos a encontrar ciertos detalles que de alguna manera causan ruido en nosotros. De alguna forma nos afectan porque empezamos a encontrar cosas que no van acorde con lo que establece la Torá, no van acorde con lo que establece el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos direccionarnos en función de lo que establece la palabra en la misma medida en que vamos desconectándonos, en que vamos rompiendo con ese pasado que pareciera que nunca fuera a llegar a pasado porque siempre lo tenemos como que presente? O sea, ¿cuándo realmente vamos a cortar o a romper con todo aquello que nos daña, que nos frena, que no nos permite crecer, que no nos permite avanzar? Y van pasando los días, van pasando los años y todavía seguimos lidiando con las mismas cosas. Entonces, ¿será que la palabra no es efectiva? ¿Será que somos nosotros? Y si somos nosotros, entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros que hace que sigamos repitiendo los mismos eventos? O sea, ¿cuándo vamos a romper con ese ciclo? ¿Cuándo vamos a salir de ese hueco que a pesar de que tenemos el deseo, nos damos cuenta que seguimos en el mismo punto? Y todo esto nos lleva a buscar dentro de nosotros. Y en ello, cada vez que leo sobre los patriarcas y hombres escogidos por el Eterno que en un tiempo marcaron dentro de la historia etapas importantes, dejando ejemplos a seguir, nos damos cuenta de que más allá de las luchas físicas, como David, como otros, tipo Sansón, fueron las luchas internas las más difíciles, más que la externa. Eso es importante para nosotros poder definir realmente dónde están nuestros enemigos, y nos damos cuenta que el enemigo más fuerte y a la vez más difícil de identificar por lo silencioso que es, como lo es esa parte interna dentro de nuestra alma, que de alguna forma empieza a hacer estragos. Y a veces solamente cuando ya estamos en el precipicio que nos damos cuenta, o peor aún, cuando estamos ya en medio del conflicto y la situación que nos está destruyendo. Creo que la invitación del Señor es hacer ese viaje interno, y ese viaje solamente se hará si estamos entendidos y tenemos la determinación de cambiar, de mejorar, de amarnos, de valorarnos. Y teniendo respeto por nosotros y por el Señor, estaremos en la capacidad de hacerlo. Creo que la vida no la podemos ir llevando de forma tan mecánica, tan rutinaria, que no meditemos los pasos que demos. Que nos envuelva tanto el sistema que caemos ya en una forma tan mecánica que pareciéramos robots sin darnos cuenta. Y dentro de ese mismo sistema y dentro de esa misma forma de actuar, hemos pasado muchos elementos de la Torá, aparte de esta mecánica, de esta manera tan robotizada en que hacemos las cosas, que nos transformamos más en personas religiosas. Y ese no es el objetivo. Entender que somos parte de un pueblo y que ese pueblo tiene un compromiso
con el Eterno y consigo mismo, es lo que nos hace que todos los días cuando nos levantemos con la expectativa de que sea un día diferente, de mejorar, de qué tiene el Señor para mí y qué tengo yo que darle al Señor y para mí mismo. Cuando estamos conscientes de ello, entonces cada despertar será una nueva carrera, cada despertar será un nuevo reto, y son los que tenemos que asumir. Cuando nosotros vemos esto, leía yo en Jacobo, o como aparece en algunas versiones, Santiago, capítulo 1, versículos 22 en adelante al 25, dice la Escritura: pero sed, y lo coloca de forma imperativa, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nosotros hemos explicado esa expresión oidores, que no aplica por lo que representa el oír y escuchar, no en la cultura del receptor, que en este caso somos nosotros, sino en la cultura del que emite el mensaje, del autor. Dice luego: engañándoos a vosotros mismos. Cuando leemos estas dos líneas nos dice algo, o por lo menos lo percibo en lo que el Señor nos muestra a través de Jacobo, y es lo siguiente: cada vez que nosotros estamos captando una palabra del Señor, si esa palabra no viene acompañada de un acto, no viene acompañada de una acción que refleje ese compromiso y esa obediencia, simplemente nos estamos engañando. Dice la Escritura: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice luego: engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo nos estamos engañando? Cuando una palabra se está mostrando y en vez de transformarse en esa revelación que solo será el resultado de ese compromiso, de esa obediencia, no se pone en práctica, entonces nos estamos engañando. Nos estamos parando, como dice más adelante, frente al espejo, y simplemente nos vemos y damos la espalda. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, si alguno oye la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se vio en el espejo y se va. Pero dice que se consideró, se vio en el espejo y se va. Y luego olvida cómo era. Y eso a veces sucede. Sin darnos cuenta, nos sucede. Dice luego: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Y el no perseverar refleja algo que es preocupante. Si no perseveramos, refleja algo que es preocupante. Y es el hecho de que en verdad no tuvimos ni el compromiso ni la determinación de actuar conforme a lo mostrado. Y las consecuencias son tan fuertes a veces que perdemos lo que representa realmente la vida. Entendidos que esta vida o este mundo solamente es el lugar donde nosotros nos estamos formando, desarrollando, madurando para ser parte del mundo venidero. O sea, esto es simplemente como una universidad. Pero cuando usted se inscribe en la universidad, ¿está pensando estar toda la vida en la universidad? Usted está pensando en más allá, usted está pensando en un título y en ejercer una carrera. Usted está pensando en un título y en ejercer una carrera. Pero imagínense que pasen 5, 6, 8, 10 años y usted está todavía en la misma universidad. Va a llegar un momento en que lo cansa y hasta abandona la carrera. O toma como opción otra carrera. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Cuando hablamos en relación a todo esto, creo que la tefilá, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, si no es algo constante, si no es algo permanente en nuestra vida, va a ser muy difícil que podamos avanzar. ¿Por qué se los digo o por qué hago tanto énfasis o por qué recalco tanto esto? Primero, porque es una enseñanza que así nos la transmiten nuestros sabios.
se la repetirás a tus hijos y se las repetirás y se las repetirás. Pablo dice, yo no me canso de decirles siempre estas mismas cosas. Los sabios nos enseñan que tenemos que remarcar para que podamos lograr las conquistas espirituales. ¿Por qué se establece esa metodología? Porque vivimos unos tiempos en los cuales vendrán situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y esas situaciones, si ahorita no nos preparamos, cuando lleguen, más de uno aquí va a quedar fuera. Y lo digo con preocupación, porque de alguna forma nos estamos envolviendo tanto en medio de un ambiente o religioso, una percepción religiosa, que realmente no se está avanzando, no se está desarrollándose, no se está llegando a esa estatura del Mesías. No lo vemos. Por no verlo o por no tener esa confianza que sí, ahí está, eso hace que no tomemos las cosas como que más en serio. Y esa falta de seriedad simplemente nos está llevando a un momento en el que cuando se presenta la situación, ahí la cosa va a estar bien dura. Entonces van a querer hacer en medio de la situación lo que pudieron hacer de forma normal, regular, en un proceso donde debieron transitar y ir pasando poco a poco y poco a poco. Entonces lo que no hicieron en todo este tiempo, cuando venga esa situación van a querer hacerlo en horas y no lo van a hacer jamás. Y eso la palabra siempre lo ha establecido. Vemos ejemplos donde al pueblo se le advirtió. Por eso es que la Escritura dice y nos los muestra y pareciera que como que los leemos y no estamos en verdad meditando, pasando tiempo en eso. Dice la Escritura como en los días de Noé, que la gente lo que estaba pensando era en casarse, en ese casamiento, en celebraciones, en esto, en aquello, en lo otro. Y siempre se les decía, vendrá un momento en que vendrá esa agua, en que esto se va a inundar, en que va a pasar esto, y la gente ni pendiente. ¿Cuándo fue que reaccionó la gente? Cuando empezó a caer el agua y se dieron cuenta que eso que le venían diciendo y cada quien envuelto en su vida, cada quien envuelto en sus cosas, no prestó atención. Ahí sí querían entonces todos entrar en el arca. Entonces ya no queda de parte de uno como autoridad el hecho de quién entra y quién no. Porque entonces vamos a ver es la mano del Señor. Y dice que la mano del Señor fue la que cerró el arca. Por más que Noé hubiera querido ayudar, por más que es fulano, que es mengano, que es el vecino, que es el que yo le dije y tenía la buena motivación, oye, aquel que me creyó, pero bueno, yo entiendo cómo era él. Por más que pensó todo eso, y a lo mejor lloraría, no sabemos qué pasó dentro de sí, él no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Hoy día tenemos la oportunidad, antes de que llegue ese momento, de que nosotros podamos reflexionar, meditar, corregir, actuar en función a lo que el Señor establece. Eso es importante. Si no es así, entonces, como dice la Escritura, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero uno de los problemas, entre tantos, unos más graves y otros menos graves, es que a veces hay cosas a nuestro alrededor que nos muestran que estamos equivocados. En nuestro mismo hogar o nuestros hijos o situaciones nos muestran qué tan bien o qué tan mal estamos. Porque ellos, a veces el Señor va a mostrarnos cosas que en nosotros están mal. Porque ellos son muchas veces el reflejo de lo que nosotros somos. Oye, pero ya hizo así. ¿No haré yo también igual con el Señor? Oye, pero ¿por qué este muchacho hizo esto? Si yo le dije tal cosa. A veces no hago yo así. Si esas pequeñas alarmas, si esos pequeños semáforos que nos están haciendo cambios de luces, no los detectamos, entonces tenemos problemas. Uno aprende
viendo tantas cosas. Uno de los puntos más relevantes para todo creyente es entender el propósito por el cual fue creado. De igual manera, al ser hijo, dejando a un lado su vida como gentil, este proceso será viable o un fracaso en base a la visión que posea cada uno de la vida. Por lo tanto, sin evaluar detalladamente quién es y el por qué, será imposible para el creyente vivir correctamente. Así pues, conócete a ti mismo. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar con seriedad por qué usted está en este mundo? No cuando uno pregunta, no cuando uno dice, ajá, ¿y usted por qué cree que está en este mundo? ¿Por qué usted aceptó al Señor? No en esos momentos de preguntas y que automáticamente salen esas respuestas entre comillas espirituales. No esas realidades, las verdades, no la realidad. Usted se ha puesto a pensar, orando, se ha puesto a meditar, a reflexionar realmente por qué usted fue creado. Y no solamente el por qué fue creado. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años que he vivido en base a eso. ¿Qué tanto he caminado conforme a eso que yo creo? ¿Qué he logrado? ¿Qué he avanzado? ¿Usted se ha puesto a pensarlo en un momento realmente? No como pregunta de clase, no como comentario en medio de un tiempo en el cual compartimos, sino a solas. Cuando usted está a solas con el Señor, cuando usted se sienta o está en X lugar a solas con el Señor, ¿usted se ha puesto a preguntarse realmente eso? ¿Qué respuesta sale? ¿O qué percibe usted en ese momento? Y en base a eso, ha evaluado entonces si yo veo que fui creado para esto en tantos años, ¿he caminado en función de eso? ¿Estoy comprometido entonces con el objetivo por el cual fui creado? ¿O por este lado está el por qué yo fui creado y de este lado está la forma como yo camino, que no tienen relación alguna? De este lado a veces vemos hacia allá el objetivo o el por el cual fuimos creados, pero seguimos de este lado, bien, gracias. Estoy consciente de aquello, pero sigo aquí. Esa es mi verdad, pero vivo mi realidad. La verdad allá y la realidad aquí. ¿Ha pensado en alguna vez eso? ¿Se ha puesto en un momento a evaluarlo? Primero, si no es así, muy triste. ¿Cómo transitar la vida? Si es así y no lo ha hecho, la pregunta es ¿qué está esperando? ¿Qué tiene que pasar en su vida que lo sacuda, que lo estremezca para que tome las decisiones apropiadas? Somos personas que a veces como que caminamos en base a un momento. Si hay un momento en el cual hay una demanda, hay un momento espiritual, hay un momento de estudio, de reflexión, termina el momento y pareciera que ahí como que sí caminamos. Pareciéramos que tomáramos ese impulso. Es como si nos hubieran colocado esa gasolina y empezamos sí, y ahora sí, y dale, y bueno, y nos vamos apagando y nos vamos apagando. Entonces un día como de euforia espiritual, de un éxtasis espiritual, pero ya el segundo día baja, al tercer día baja, al cuarto, al quinto, al sexto, pasa una semana como que ya no lo veo, pasa el mes, se perdió. Entonces vamos a vivir siempre esas parábolas, vamos a vivir en esa montaña rusa. Si así es la vida, entonces estamos mal. Si así pensamos, así hablamos y así actuamos, estamos graves. Porque en el momento de la tefilá, en el momento en el cual intimamos con el Señor saca, nos muestra dónde está todos esos pormenores, todas esas cosas que nosotros necesitamos corregir. Y que al otro día, al segundo día, al tercer día, muchos de esos detalles se pierden.
Esos detalles se pasan, se olvidan. Pero lo escrito, escrito está. Y a pesar de que de pronto no nos acordemos de esos detalles que son malos, que son dañinos, aquí está algo que me lo recuerda. Del mundo se espera cualquier cosa. De la gente que está en una iglesia, lamentablemente, y no es de forma despectiva ni nada, pero son parte de lo mismo. Están dentro del mismo sistema. Están caminando vidas paralelas al Señor. Tampoco se puede esperar nada. Pero, ¿qué podemos nosotros decirle al Señor? Señor, no conocí la verdad. Ahí estaba la verdad. Bueno, Señor, lo que pasa es que no me explicaban. Ahí está la explicación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque del mundo se acepta, de la iglesia se entiende, pero de nosotros, ¿cuál es nuestra excusa que pueda justificar la manera como transitamos? Lo triste de eso no es que simplemente nosotros la estamos transitando, sino que nosotros somos portadores, transmisores. Queriendo o no queriendo, nosotros emanamos de nosotros algo, sea para bien o sea para mal. Pero los que están cercanos, sea mi esposa o sea mis hijos, se están alimentando de eso. A pesar de que yo no estoy consciente ni que me paro y le digo, te doy esto de mí, recibe esto de mi parte, no. Con mi forma de hablar, con mi forma de actuar, aún con lo que yo pudiera concebir en mi mente, siempre se transmite algo. Siempre hay algo que estamos impartiendo. Siempre hay algo que sale de nosotros y se lo estamos dando. Ese alimento que le estamos dando es el que tenemos que cuidar, porque los pudiéramos estar envenenando. Y lo digo sobre todo para los varones, para los que están casados, para los que son padres. Es una gran responsabilidad ser sacerdote. Nosotros no podemos delegar o desplazar responsabilidades y cosas a las esposas. Ellas tienen su rol y nosotros tenemos el nuestro. Nosotros no podemos pretender que el nuestro también los hagan ellas, que el nuestro entonces ellas lo asuman. Ellas van a ser el resultado de lo que nosotros ministramos, porque la palabra, ¿qué es lo que dice? Que los varones son sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es el representante de alguien. Cuando veíamos al sumo sacerdote que se presentaba delante del Señor, lo hacía en nombre de ¿quién? De un pueblo. Si ese sumo sacerdote que iba a representar al pueblo no estaba en condiciones, no estaba bien delante del Señor, cuando pasaba al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Si usted ahorita tuviera que pasar al lugar santísimo, ¿quedaría vivo? Si usted tuviera ahorita que pasar en nombre de, ¿se quedaría de pie? ¿Estaría de lo mejor? No es el hecho, yo quiero cambiar. ¿Qué es lo que está haciendo por ese cambio? No es decirlo, es hacerlo. Porque nosotros tenemos a veces desfases entre lo que pienso, lo que hablo y lo que digo. ¿Cómo yo pretendo un hogar donde los hijos se comporten cabalmente, donde tengamos mujeres virtuosas y como sacerdotes somos un desastre? Si el varón es sacerdote en la casa, tiene que asumirlo con responsabilidad. Y debe serlo. Por eso creo que uno de los graves errores no es el hecho de querer casarse, sino saber lo que amerita el casamiento. Casarse es fácil. Vivir el matrimonio, vivir como casado, vivir como sacerdote es lo complejo y lo que debería tener claro antes de dar el paso, para que eso no se transforme en un desastre. No es en el momento en que tenemos los problemas de pareja y situaciones que reflexionamos, que pensamos y decimos, sí, voy a cambiar, voy a mejorar, ya me di cuenta de la pérdida, ya tuve este percance, ya tuve este problema, ahora sí voy a hacerlo. No, ¿por qué esperar hasta ese momento? Y si vivió ese momento,
piense muy bien lo que está haciendo, porque a lo mejor lo que está haciendo va a hacer que se repita y peor. ¿Acaso estoy repitiendo el mismo error de antes? ¿O lo estoy repitiendo y le estoy añadiendo otras cosas? No estar pensando en que todo aparentemente funciona bien. Son ganas de querer hacer como dice Jacobo, engañarse a sí mismo. Si no sabemos leer, si no sabemos ver ciertas señales, es difícil. Y para culpar a otros somos expertos. Bueno, yo quisiera, lo que pasa es que como ella no me ayuda en oración, es que yo quisiera caminar más, pero como ella no lee como yo leo, es que yo quisiera y pudiera, lo que pasa es que ella, Primera de Timoteo 6:12, dice la Escritura, pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué nos dice el Señor a través de Timoteo o a través de Pablo como consejo a Timoteo? Está hablando de un punto, pelea. Quiere decir que todos los días cuando nos levantamos debemos entender que estamos frente a un conflicto. Y no solamente que estamos frente a un conflicto, sino que dice la buena batalla de la fe. Caminar en fe, vivir en fe son batallas. Porque la fe es una acción. Quiere decir que nosotros estamos constantemente accionando, batallando. Y dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Si no hay una batalla interna, si usted no siente que está peleando, si usted no siente que está batallando o no percibe, mejor dicho, quiere decir que algo lo domina, sea el nefesh o el neshama, que tiene el control. Pero es evidente que algo está guiando y posee el dominio de nuestra vida, y de allí las decisiones que tomamos al ejercer la voluntad. Por ello, nuestra vida se transita aparentemente normal, sin darnos cuenta lo desviados que estamos del camino y de la vida eterna en el mundo venidero. ¿Usted siente que está batallando? Si usted no siente que está en medio de una pelea, si usted no siente que está batallando, usted está muerto. El muerto es el que no siente nada. Si dentro de usted hay esos conflictos, hay esas luchas, y todo usted se levanta peleando y superando y caminando y dando, entonces usted está vivo. Pero si usted está ahí sin sentir nada, entonces se murió. O está en medio de un dormir tan fuerte que está cayendo en ese letargo, en esa apatía, que no se da cuenta de que el río se lo está llevando. Pero dentro de nosotros tiene que haber esa pelea. Siempre hemos hablado de procesos, ¿o no? Y la gente le ha dado la definición al concepto errada. La gente ha asumido el proceso como todos los actos permisivos, que los cuales yo puedo ejecutar, y me escudo tras la palabra proceso. Es como aquel que en el nombre del Señor se para en un púlpito a decir todo lo que quiere, pero como es en el nombre del Señor, todo el mundo lo acepta. Pero lo que está hablando es todo lo que le parece, no lo que el Señor dice. De igual forma es el proceso. Bueno, yo hago esto, y yo hago esto, y hago lo otro, todo fuera de la Torá, sin ningún sentido, sin ningún objetivo, pero bueno, hermano, entienda, estamos en un proceso. Eso no es proceso. Eso es vivir una vida carnal. Proceso es el batallar a diario. Proceso es que la palabra me dice, da 3 pasos, y yo doy el primero y me cuesta, y ahí voy y sufro y lloro, y doy el segundo y me agarro y me doblego y brinco y salto para dar el tercero. Eso es proceso.
Proceso es que con dolor, con sacrificio, con esfuerzo, con valentía, yo estoy caminando en la santidad, estoy caminando en la palabra, estoy caminando conforme a lo que establece el Señor. Eso es proceso. Proceso no es aquí disfrutando todo y chévere. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, disculpa, lo que pasa es que estoy en un proceso. No utilicen esa expresión para justificar una vida carnal. A veces, queriendo vivir esa vida carnal, empezamos a utilizar o citas dándole un sentido que no es, o expresiones. Bueno, lo que pasa es que yo le entendí al More que es así que yo no creo que sea problema hacerlo así. Un momentico, yo no dije eso. Eso fue lo que tú interpretaste. ¿Y cuánto no hemos hablado de la interpretación? Yo jamás dije eso. Lo único que tú le estás dando un sentido, una interpretación diferente a lo que yo dije, para que tú hagas lo que tú quieres en nombre de que yo lo dije. Eso es todo lo que estás haciendo. Entonces, la importancia de cada vez que me levanto, estoy luchando esa buena batalla, estoy peleando, ¿cómo estoy viviendo? Porque si no hay esa pelea, no hay esa batalla, estoy entregado. Mire, por mucho que nosotros ignoremos cosas, es evidente que estamos conscientes de unas que estamos haciendo que sabemos que están mal. Mire, por mucho que desconozcamos misterios y cosas, hay situaciones, hay acciones que sabemos que son erradas, y que a pesar de que la estamos haciendo dentro de nosotros, está como el susto, el nervio, la cosa que no nos permite hacerlo en plena paz, en pleno gozo. Ese es su hombre interior. ¿Por qué lo escucha como que por allá? ¿Por qué es como que hay como que un susurro, algo por allí? Porque no lo está alimentando. Porque si ese hombre interior estuviera alimentado, estuviera fortalecido, no fuera un susurro o algo lejano, fuera una palabra fuerte, radical, ahí. Esto no, esto sí. Tal cual. Pero por eso es que se oye como que distante, como sin fuerza. Porque no hemos alimentado nuestro hombre interior. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando? No leyendo, estudiando. ¿Cuánto tiempo pasamos profundizando o ampliando, desarrollando más de pronto un tema que ya se ha dado? No es un asunto de estar presente, de tomar nota y cerrar el cuaderno y nos fuimos. Pero ¿qué tanto de lo que está en ese cuaderno usted vive? Para los que toman nota. ¿Qué tanto de lo que usted plasma, de lo que se dice de una idea suya o de lo que usted capta o basado en eso la reflexión de que usted saca? De eso que está ahí, ¿cuánto usted aplica o cuánto de eso de allí usted se sienta después a meditar, a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir reforzando? Esto no es un asunto de tomar apuntes. Yo tomo apuntes, yo anoto para sentarme a estudiar, a revisar, a meditar lo que está allí, y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y bueno, esto es así, y me voy para otro punto. Oye, yo creo que esta cita también tiene que ver con esto, y esta cita me lleva para esta, y cómo puedo vivir, y voy a estudiar personajes a ver con esto, voy a estudiar la vida de otras personas a ver si pasaron por esta situación, y no solamente cómo la transitaron, cómo la superaron, cómo pudieron lidiar con esto. Yo voy a ver cómo hizo y voy a alimentarme de eso, y en base a ello entonces irnos nutriendo. Pero si es un asunto de anotar, eso no tiene sentido. Volvemos a la misma cita de Jacobo, nos estamos engañando. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 11. Dice la palabra: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿cómo?
contentos con esto. ¿Quién es el rico? El que está gozoso con lo que tiene. Ese es el rico. No el que tiene hambre de tener más y más y más y toda la vida se la pasas en querer tener. Si nosotros buscamos el reino, lo demás viene por añadidura. ¿Cómo el Señor lo va a añadir? Él sabrá. Esa no es mi preocupación. Esa es su palabra. Si esa añadidura no está viniendo, entonces me está mostrando que yo no estoy buscando el reino o lo estoy buscando de la forma incorrecta. Pero algo está pasando. Porque si la Escritura dice, por haber oído, guardado y puesto por obra, todas estas bendiciones te alcanzan y a mí no me están alcanzando, algún problema hay. Porque el Señor no miente. En el Señor no hay sombra de variación. Sea el Señor veraz y todo hombre mentiroso. La flor se seca, la lleva a ser marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si esa es su palabra y en Él no hay ambivalencias, no hay dobleces, entonces algo está sucediendo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. El que quiere enriquecerse dice que cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas o dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Que yo tengo esto pero quiero aquello, yo tengo esto pero quiero aquello, yo tengo esto. Y si nosotros de la misma forma que nos esforzamos para lo material, lo hiciéramos para lo espiritual, si hiciéramos con el mismo énfasis, el mismo empeño, la misma fuerza para lo espiritual como lo hacemos para lo material, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cosas que tenemos nosotros como problema es el hecho del tiempo. El tiempo es un enemigo cruel. No tiene ningún momento de tregua. Yo no voy a decir voy a parar para ahorrar tiempo. El tiempo mata en silencio. Lo que usted hizo hace una hora, usted no lo puede recuperar y que bueno, lo vuelvo a hacer o retrocedo el tiempo, no. Lo que hizo, hizo y lo que no hizo, ahí quedó. Porque dice el mismo Pirkei Avot, no digas nunca que voy a estudiar cuando tenga tiempo, porque nunca vas a tener el tiempo. No es cuando tenga tiempo voy a estudiar, no, es yo voy a establecer mi tiempo de estudio. Y así como muchas veces para lograr algo sacrificamos muchas cosas. Yo estoy en el trabajo, estoy tan metido de lleno que de pronto sacrifico mi hora de comer y como a deshora. O yo estoy tan metido en esta situación por un problema o algo que me olvido de todo. Y así vivimos cosas que son tan tensas, tan fuertes, que otras las descuidamos o las obviamos simplemente. El estudio y la oración es algo necesario, indispensable, importante. Así como usted respira, come, toma agua. Es muy, pero muy importante. Así como usted deja de comer en la mañana, en la tarde, en la noche, y al otro día, y al otro día, y ya no aguanta, y el estómago se le retuerce y siente que se le va al mundo, así está pasando espiritualmente y usted no se está dando cuenta. Espiritualmente está sucediendo lo mismo. Y sin darse cuenta, está viviendo una anemia espiritual. ¿Cuándo vamos a nutrirlo?
Si así como hacemos cosas naturales, lo haríamos con la misma pasión para la espiritual, sería formidable. Considera que los seres humanos son buenos por naturaleza y es necesario que se desarrollen al ritmo de sus necesidades, que son de dos tipos: necesidades de carencia y necesidades de crecimiento. Entonces nosotros tenemos necesidades de carencia y otras que nos hacen crecer. Y en base a eso es que nosotros vamos desarrollando un ritmo de necesidad que vamos saciando en la medida que vamos avanzando. ¿Cuáles son nuestras carencias? Que se van a transformar en esos motivadores que nos impulsen a actuar. Si mi carencia es por lo material o por ciertas cosas triviales, voy a enfocarme en eso y mi esfuerzo, mi vida, todo se va a centrar en ello. Si mi carencia, si mi mayor necesidad es espiritual, yo voy a buscar todos los mecanismos que me ayuden en que eso se desarrolle. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que usted anhela? Y nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si empezamos a establecer, bueno, mi primera necesidad es esto, y esto, y esto, y esto, se va a dar cuenta dónde está el Señor en todo eso. Y eso nos va a mostrar que dentro de ese mundo de necesidades, las prioritarias o las que le dedicamos más no son precisamente las espirituales, sin darnos cuenta que las espirituales nos traen como consecuencia las materiales que queremos. O sea que nos falta hasta un poco de sentido común, o como dicen por ahí, con 4 deditos de frente podría darnos cuenta que si yo hago B, viene B, viene C. Entonces estoy buscando C y C y C, sin pensar que lo que me tiene bloqueado C es que no estoy caminando en B. Si estoy buscando lo material, pero descuido lo espiritual, lo material nunca va a llegar, porque en esa condición o en ese nivel tan bajo espiritual, lo material me termina de destruir. Pero si yo empiezo a buscar lo material, me voy formando, desarrollando y todo esto, cuando venga la bendición de lo material por este desarrollo espiritual, lo material no me va a pasar por encima. Lo material no me desenfoca. Yo puedo disfrutar la bendición y no que la bendición se transforme en mi perdición. Y eso muchas veces sucede. Basado en este concepto, es importante que revisemos la visión que tenemos de nuestras necesidades, ya que el sistema determina una serie de prioridades para caminar en función de ellas. En este sentido, sobre la base de que nos guiamos y transitamos la vida. ¿Cómo nos estamos guiando o de qué nos estamos guiando para transitar? Esa es la base. El Mesías lo planteó de otra forma. El Mesías lo planteó, es igual a 2 personas que construyendo su casa, uno la construye sobre la roca y uno sobre la arena. Cuando vino los embates y los golpeó, entonces la que estaba sobre la roca se mantuvo, la que estaba sobre la arena cayó y grande fue su ruina. En ninguna parte dice que la que estaba sobre la roca no iba a ser afectada, que no iba a recibir golpe. Iba a recibir el mismo golpe que la otra. La diferencia no está en los golpes que recibe, la diferencia está en cómo tú estás parado frente a los golpes. El que no es espiritual, los golpes lo tumban, lo apartan, lo deprimen, lo hacen sentir mal. Pero el que está parado sobre la roca, todas esas pruebas lo que le van es puliendo el carácter y el temperamento. Y viene la primera y viene la segunda. Cuando viene la tercera ya estamos tan fortalecidos que ya no lo vemos ni como prueba. Y llega un momento en que por esa área ya el enemigo no nos molesta. Por eso en una oportunidad yo explicaba que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Para que sepamos por dónde nos va a atacar, para que sepamos por dónde pudiera venir. En base a lo expuesto, internamente existe una lucha, aunque no estemos conscientes de ella. De allí el debate entre el Nefesh, alma, y Neshama, hombre interior. Pero existen elementos externos que afectan nuestro ser y alimentan el Yetzer Hará.
dando espacio al enemigo para que esto afecte nuestras decisiones y nos domine sin darnos cuenta. Debemos evaluar muy bien nuestra forma de concebir las cosas y las acciones que surgen de ellas. La tefilá es una herramienta imprescindible. ¿A qué podemos nosotros, o cómo podemos nosotros verlo para entenderlo mucho mejor en relación al trabajo del Yetzer Hará? Nosotros tenemos un alma, y esta alma está frente a un sistema. Este es el sistema que rodea nuestra alma. Nuestra alma tiene una puerta. Esta es la puerta que permite que entre o salgan cosas del sistema o hacia el sistema. Y esta puerta son los sentidos. Ya que por ahí vemos, captamos, oímos, degustamos, tocamos todo. Eso es lo que hace que entre y salga información. Como el sistema es contrario, tenemos que pulir muy bien los sentidos para que sepan qué entra y qué sale. Y dice la Escritura en la carta a los Hebreos que cuando ejercitamos los sentidos en la palabra es que podemos alcanzar la madurez. Y ejercitar los sentidos en la palabra es aprender a ver, a oír, a degustar, a oler o tocar aquello que me alimenta en mi hombre interior. Tenemos un Neshama que alimenta mi hombre interior y que esto ayuda a que cada día mi alma se vaya renovando. Pero ¿qué sucede? Dentro de nosotros hay algo que se llama Yetzer Hará, o lo que es la mala inclinación. Esta mala inclinación que está dentro de nuestra alma es la que utiliza el enemigo. Por ejemplo, si dentro de mi alma está la tendencia a airarme, si ese es mi problema, entonces el enemigo va a crear condiciones en el sistema que saben que me afectan y que van a provocar la ira. ¿Qué es lo que va a hacer el Yetzer Hará? Lo que va es a inyectar o a afectar, a soplar para que esa ira me descontrole, para que aumente, para que pierda todo lo que hace que tenga dominio propio. Y eso empieza a afectar mi cuerpo porque se empieza a somatizar. Por lo tanto, debo entender que afuera hay un enemigo que está colocando muchas cosas para que mi alma se alimente. Pero yo no puedo descuidar que dentro de mí está esa inclinación al mal. Ahora, ¿qué sucede con esta inclinación al mal? Dice los sabios y enseñan también los sabios que esa inclinación al mal se viste de bondad. Entonces la inclinación al mal lo que nos va a hacer es ver aquellas cosas que son contrarias a la Torá como algo que en verdad no es tan malo, para que cuando lo hagamos no nos sintamos mal, no nos sintamos tristes ni nada. De alguna forma el Yetzer Hará lo que va a hacer es justificar aquello que es contrario a la palabra para que no nos sintamos culpables en el momento en que atentamos contra la Escritura. El Yetzer Hará lo que nos da son esas licencias, esos permisos de poder actuar y dentro de nosotros sentirnos de forma normal. El problema es que después que se da esa licencia y después que se hace lo que se hace, entonces ahí el enemigo nos ataca. Porque entonces eso que hicimos lo va a utilizar después en nuestra contra ahora. Al principio fue bueno, pero después que hicimos eso malo, entonces, entre comillas, casualidad, yo enseño sobre el punto. Entonces me doy cuenta, oye, esto que está hablando el Moré, yo ayer lo hice o pensé hacerlo y yo estoy viendo que en verdad está mal. Entonces ahora, ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Viste que tú no sirves para nada? ¿Viste que tú eres hipócrita? ¿Viste que tú nunca vas a cambiar? ¿Viste que tú eres esto? ¿Viste? Entonces empieza a acusarnos. ¿Por qué tiene que acusarnos? Porque cuando empieza a acusarnos, nos golpea la culpa. Y la culpa hace que mi alma afectada en áreas donde están los sentimientos mezclados,
traiga como consecuencia la tristeza, y una tristeza desbordada a la depresión. Y en esa área o en esa etapa depresiva me encierro y me cierro a todo. Si eso no se controla, yo puedo llegar a un nivel de atentar contra mí mismo o pensar que mi vida ya no tiene solución, o creer que otros sí pueden pero yo no puedo. Ese juego de alma, hombre interior, sistema y etcétera, hay que conocerlo muy bien. Ese que tú me das y yo te doy, hay que entenderlo en su proporción, porque es dañino, porque nos afecta, nos come. Si la tefilá es una herramienta imprescindible, es porque la tefilá es lo que hace que revisemos nuestra alma. Eso es como los teléfonos, que hay una opción que dice optimizar, eliminar basura, antivirus, y empezamos a darle los botones y va escaneando todo el teléfono y liberando basura, liberando espacio, escaneando, bichando, limpiando, optimizando. Eso es la tefilá. La tefilá en nosotros es eso que está pasando por nuestra alma y empieza a mostrarnos: todo esto es basura, todo esto así, todo esto es así, libera esto, quita esto, para que tú puedas optimizarte, para que tú puedas ser más rápido, despréndete, conéctate, quita aquí, toma de aquí, aliméntate de aquí. Eso es lo que hace. Si eso lo hacemos, entonces empezamos a renovar nuestra alma. Si no lo hacemos, ¿qué sucede cuando los teléfonos estamos dejando y le dejamos basura y archivos y cosas y no sé qué? Empieza a ponerse lento, se queda, queremos darle rápido y está ahí que ni pendiente. Así somos nosotros. Si eso no lo hacemos, igual caemos en ese letargo, caemos en esa apatía, caemos en esa indiferencia. Que no es que no la tengamos, porque eso es parte de nosotros. Eso es algo adquirido en la caída en Adán. Esa fue una de las condiciones que está en nosotros. Por eso una conquista espiritual es entender que dentro está el desgano, la apatía, el letargo, todo eso, y que para superarlo nosotros tenemos que ser diligentes. La diligencia es lo que lucha contra todos esos síntomas. Si no somos diligentes, estamos entregados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstenernos, diligencia, que viene a ser el resultado de la vigilancia, y la diligencia nos lleva, y abstinencia. Empezamos con vigilancia, diligencia, limpieza, pureza, abstinencia. Ya limpieza es sacar lo que tenemos dentro que está mal. Pureza, fortalecer, alimentar todo aquello que es parte de nuestro neshama. Que es abstinencia, cerrar esta puerta. Limpieza es sacar lo que está dentro. Abstinencia es frenar aquí, colocar un cerco, un candado a esta puerta, y que esa llave solamente la tenga nuestro hombre interior. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por lo tanto, hay un bombardeo del sistema a nuestra alma. Por eso hablaba al principio de la pelea. Si no experimentamos, si no percibimos que hay una pelea, que hay una lucha dentro de nosotros, es porque estamos muertos. O porque estamos en un nivel de adormecimiento espiritual tal que no estamos viendo nada. Entonces, si hay
esa batalla contra el alma, si hay esa batalla contra el alma, sabemos que dentro de nosotros hay resistencia. En una más fuerte, en una más relevante que en otra, pero hay esa resistencia y ese choque. Y eso lo vivimos a diario. Dice luego, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Adonai en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque dependiendo cómo actuemos, dice la otra al final, que glorifiquen a Adonai en el día de la visitación. Por lo tanto, a través de nuestras acciones o glorifican al Señor o blasfeman contra el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Por lo tanto, hemos tenido algunas oportunidades como el alma, el nefesh que tenemos nosotros, es el resultado de lo natural o lo espiritual, sea desarrollando esa personalidad, la cual está conformada por el carácter o el temperamento. Tenemos el temperamento, que es algo que es parte nuestro, es parte de ese ADN, y ese temperamento que tiene cosas naturales que recibimos de nuestros padres, también tiene cosas espirituales que recibimos de nuestros padres. Y eso es algo interno. El carácter no, porque el carácter es aquello que se forma en base a todo lo que está en nuestro entorno. Y todo lo que está en nuestro entorno alimenta nuestra alma y forja y desarrolla el carácter. Quiere decir que si yo estoy en un ambiente malo, mi carácter tendrá esa tendencia. O por lo menos, si me descuido, hacia allá voy. Pero si yo estoy en un ambiente bueno, va a llegar un momento en que mi alma va a ser golpeada y golpeada y golpeada hasta que llegue un momento en que me doblegue. Pero obviamente todavía tengo ciertas luchas porque mi temperamento tiene elementos que son dañinos. Pero en mi carácter ya no, porque donde yo estoy, el entorno es totalmente diferente. Por eso cuando el pueblo sale de Egipto, renovar su mente es mucho más fácil que renovarlas para nosotros. Porque ellos cambiaron el entorno y tuvieron un elemento de cooperación para su carácter. Nosotros decimos que salimos de Egipto, pero seguimos viviendo en el sistema. Nosotros no salimos de Egipto como tal. Entonces, ¿qué dicen? No es que salgamos de Egipto, sino que Egipto salga de nosotros. Egipto sale de nosotros, hablando del temperamento, producto que ya salimos de Egipto, que era lo que afectaba mi carácter. Pero decirlo nosotros amerita mayor trabajo, amerita mayor esfuerzo, porque estamos en Él, todavía caminamos en Él. Quiere decir que nuestro carácter no tiene elementos de cooperación y nuestro temperamento sigue siendo el resultado de lo que heredamos de nuestros padres. Entonces, esas luchas a veces internas que tenemos nosotros y que decimos, es que yo quisiera ser así, pero hay algo que dentro de mí no me lo permite. Puede ser algo del alma, producto de eso que tenemos en nuestro temperamento o en nuestro carácter basado en quienes me rodean. Pero es evidente que siendo el carácter o el temperamento, siendo el carácter nervioso, sentimental, colérico, apasionado, sanguíneo, flemático, amorfo o apático, o el temperamento sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, lo que sí debemos entender es que de ahí se exterioriza a través de un comportamiento. El comportamiento, que es lo que nosotros expresamos externamente, simplemente está mostrando lo que internamente nos domina. El comportamiento es el reflejo de lo que alguien concibe internamente. Entonces, cuando usted ve a alguien, oye, pero es que él se comporta así, o habla así, o actúa así, estamos leyendo lo que internamente es. Por eso es que la palabra dice, por los frutos
Si vemos lo de afuera, sabemos lo que hay dentro. E inmediatamente que vemos un árbol no sabemos de qué es. Cuando vemos el fruto, evidentemente yo no voy a decir, cuando veo mango, no, estos son piñas. Ese comportamiento puede ser consciente o inconsciente. Consciente es aquel que conlleva siempre el pensar antes de actuar. El inconsciente es cuando nuestras acciones son el resultado de una forma tan brusca que no estamos pensando lo que hacemos. Nuestras acciones nos atropellan, nos pasan por arriba. Y luego, por supuesto, vienen las consecuencias. Oye, no, lo que pasa es que no lo pensé. Oye, no me di cuenta de eso. Oye, de verdad no me pasó por la cabeza eso. Pero lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Porque tienes un comportamiento inconsciente. Actúas de forma rápida, brusca, sin pensar. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar un comportamiento consciente. Que siempre pensemos, que siempre evaluemos, que siempre meditemos los pasos que nosotros damos. Por eso siempre he dicho, cada cosa que yo voy a hacer, debo revisar si me acerca o me aleja del Señor. A esto también le unimos el comportamiento privado y público. Lo que yo hago en mi casa a lo que yo hago en la calle. Son dos cosas totalmente diferentes. Es como cuando uno agarra y está con otras personas y está el niño y de pronto el niño hace algo y uno dice, oye, pero ¿qué le pasa a ese muchacho? ¿No es así? Yo no sé dónde aprendió eso. ¿De dónde más lo aprendió? En su casa, de las personas que están más cerca. De ahí lo está aprendiendo. Eso es lo que deberíamos revisar. Porque tiene ese comportamiento. Porque nosotros queremos que sean ejemplares en la calle, cuando en la casa somos totalmente permisivos. Si en la casa no hay una disciplina de enseñarle, siéntate, camina, haz esto, haz lo otro, ¿cómo nosotros podemos esperar que en la calle lo haga? Si no tiene esa formación. Si usted quiere que en la calle se comporte de forma adecuada, tiene que formarlo en su casa. Pero si en su casa brinca, salta, hace lo que sea, entonces después en la calle, siéntate, mi amor. Papi, siéntate. Mi amorcito, quieto. Pero si su casa es un terremoto. Si nosotros tenemos ese tipo de comportamiento, es inevitable que se repita. Recordemos que los niños se van alimentando de eso. Ellos se van alimentando y alimentando y alimentando. Y uno de los problemas más graves, creo yo, que es la forma de corregir. Porque la manera de corregir, en vez de ayudarlo, los afecta. Porque muchas veces la forma de corregir es con rabia. Uno tiene que hacerle ver al niño que vale, que es importante, que lo que está haciendo lo daña. Tienen que sentarse y hablar. La palabra no se equivoca. La palabra establece claramente que si formamos al niño de pequeño, cuando sea grande no se olvida. ¿Cómo lo está formando? No entrenando, formando. Recuerde, el niño es niño. Él simplemente va a hacer lo que usted está determinando hacer. Lo que está aprendiendo, lo que está tomando de los demás. Si usted no lo forma, le está haciendo un daño. Usted no puede pensar, ay, que está pequeñito, cuando sea grande. Eso es mentira, cuando sea grande se echó a perder. Ya iba a tener más tiempo, utilizar otros métodos, otras cosas. Edúquelo en su casa. Edúquelo en su casa. Que él aprenda los sitios, las áreas, dónde puede hacer esto, dónde no puede hacer esto, dónde puede hacer lo otro, dónde puede hacer así. Para que de esa forma se vaya educando. Y así en cada sitio, para que entienda, para que no le haga pasar pena como usted piensa que él también la pasa por la actitud suya. Pero tenemos que poner de nuestra parte, si no, imposible. De ahí surge la conducta, y la conducta está basada en hábitos y costumbres, y estos hábitos y costumbres
nosotros las tenemos en medio de nuestro hogar, de la familia, amigos y trabajo. Hábitos y costumbres, lo que hacemos de manera natural, ya es parte nuestra. Eso es un hábito. Son costumbres que tenemos. Y esas costumbres, esos hábitos tenemos que saberlos canalizar, llevar. Y eso es importante. De allí, como hemos estudiado las diferentes facultades que son la vegetativa, que es la natural, el corazón trabaja normal, el pulmón, eso no tenemos que estar diciendo, dale, respira, respira, el corazón ya sabe, no te vayas a parar, dale. Él lo está haciendo. Tenemos la sensitiva, los sentidos, las puertas que decía. Tenemos también la evolutiva, la voluntad cuando la ejercemos y de allí las decisiones que tomamos. La imaginación, que recordamos o recordemos que dentro de la mujer es más fuerte que en el hombre, a diferencia de la parte del intelecto, que en el hombre es más fuerte que la mujer. Hay excepciones a la regla. Y la parte afectiva, la afectividad, la cual se maneja por 4 puntos: sentimientos, emociones, pasiones y motivaciones. Cómo los sentimientos, cómo las emociones, cómo las pasiones, cómo las motivaciones juegan un papel importante en nosotros. Porque hago esto, o porque no lo hago, o porque me duele tanto, o porque a pesar de que yo sé que la palabra me dice esto, sin embargo yo tiendo a hacer lo otro. ¿Por qué me duele el hacer el bien? ¿O por qué me pongo triste? ¿O por qué es que yo no quisiera, no me provoca hacer esto o hacer lo otro? Entonces estamos hablando de motivaciones. ¿Qué es lo que me impulsa a hacer? ¿Qué es lo que hace que yo camine con gozo, con ganas? Vamos a revisar las pasiones. ¿Cuáles son mis reacciones frente a ciertos eventos? Tenemos que revisar las emociones. ¿Qué es lo que tenemos apego? ¿Qué me duele o qué me afecta más? Tenemos que revisar los sentimientos.